Hola a todos, bienvenidos hoy a una nueva noche de trasplantes. Estamos intentando ajustar unos inconvenientes de la doctora Mosquera para conectarse, pero ya vamos a empezar. Es para mí realmente, como presidente de ACTO, es un honor esta charla de hoy, sobre todo por la persona que nos acompaña hoy. La doctora Clara Mosquera es colombiana. Actualmente es un profesor asistente y es miembro del grupo y del laboratorio de inteligencia artificial para sistemas médicos de la Universidad de Oregon, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon. Ella ha estado involucrada mucho en lo que es señalización multimodal biomédica, y en los últimos meses y años ha estado trabajando en integrar la la inteligencia artificial para lograr ayudar en el manejo de el control del azúcar en los pacientes con diabetes. La charla ya la llamamos como de el páncreas artificial, porque pues es lo que hace el páncreas endocrino, y es emocionante que personas de nuestro país estén en la punta de la lanza de la investigación a nivel médico y sobre todo a nivel de esto que nos compete a todos los que pertenecemos a grupos de trasplante y estamos en contacto con pacientes que requieren trasplante de páncreas, y esta podría llegar a ser una muy buena opción mientras tanto. Dick, por favor, me avisa cuando ya esté la doctora. La doctora Mosquera tiene un PhD en ingeniería eléctrica de la Universidad de Texas. Entonces, esperemos un momentico y tan pronto ya esté habilitada, pues empezamos la reunión. Esperemos unos minuticos. Tan pronto esté, empezamos la reunión. Doctor, efectivamente ya la doctora Mosquera está con nosotros. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor. Listo, gracias, Nick. ¿Podemos prender la cámara de la doctora Mosquera, por favor? Sí, doctor, ya está activada. Es que no la veo. Doctora Mosquera, ¿cómo le va? Ya. Doctor Luna, ¿cómo está? Muy bien, gracias por Bueno, la invitación y por la presentación. estamos muy contentos de tenerla acá. Nos gustaría, a mí personalmente me gustaría que nos contara cómo fueron sus orígenes antes de la presentación aquí en Colombia y ya en Estados Unidos, cortico, y luego empezamos ya con la charla. Ok, perfecto. Yo nací en Quibdó, Chocó, y estudié allí mi bachillerato, y luego estudié en Medellín en la Universidad Pontificia Bolivariana, Ingeniería Electrónica, y desde el pregrado he estado participando en investigaciones relacionadas con ingeniería biomédica. Mi investigación de pregrado fue realizar un dispositivo para pacientes con fibrosis quística para tratar de reemplazar un dispositivo tipo chaleco que en ese tiempo se vendía en Estados Unidos, pero no había muchos de esos chalecos en Colombia. Entonces trabajé en hacer un poco de ingeniería para reproducir eh, ese chaleco, pero con tecnología colombiana. Luego hice mi maestría en gestión de la tecnología también en la UPB, y luego el doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad de Texas en San Antonio, donde estudié sobre todo procesamiento de señales médicas, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina. Y luego trabajé por 2 años en Intel Corporation haciendo análisis de imágenes de microprocesadores, eh, por 2 años, un poco más de 2 años, y luego ya me moví a la academia a hacer investigación en el área de eh,
diabetes. Hago investigación en otras condiciones, pero el 70% de los proyectos en los que trabajo tienen que ver con el tratamiento de diabetes, especialmente diabetes tipo 1. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir mi emoción por la que está aquí, porque esté con nosotros. Entonces, si quieres, Nick, empecemos la, la presentación y les pido a todos que quieran preguntar que escriban en el chat y al final le transmitimos las preguntas a la doctora o si alguien quiere hacerla en vivo, pues fabuloso. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Eh, voy a compartir mi pantalla para, para presentar aquí la charla que tengo preparada para el día de hoy. Básicamente voy a presentarles el trabajo que desarrollamos en mi laboratorio. El laboratorio se llama Artificial Intelligence for Medical Systems, aquí en OHSU. Y tenemos dos áreas en las que trabajamos en tratamientos de diabetes. La primera área es en automatización de la inyección de insulina y otras hormonas. Y la otra área en la que trabajamos es en diseños de sistemas de soporte a la decisión. Es decir, las personas que, por ejemplo, tienen diabetes, pero no usan sistemas automatizados como las bombas de insulina o el páncreas artificial, sino que usan, por ejemplo, inyecciones de insulina múltiples al día. Nosotros desarrollamos también algoritmos para ayudarles a tomar mejores decisiones al paciente en su día a día, pero también al médico cuando está haciendo el ajuste de las dosis de insulina. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el sistema de inyección automática de insulina, que es también conocido como el páncreas artificial. Algunos de nuestros médicos endocrinólogos pues dicen que decirle el páncreas artificial es un nombre demasiado grande, pero lo que hace básicamente el sistema en el que trabajamos es hacer inyección automática de insulina y otras hormonas. Algunas de las hormonas con las que trabajamos son glucagón y pramlintide para mejorar el control de la glucosa durante el día sobre todo. Porque por la noche, como no hay tantas actividades, por ejemplo, no hay disturbancias como la comida o la actividad física, entonces el control de la glucosa por la noche se hace un poco más fácil a través de inyecciones de insulina basal. Entonces, el sistema el páncreas artificial, que nosotros, digamos, técnicamente, desde el punto de vista de ingeniería, lo llamamos un sistema automático de inyección de insulina o AID, ha demostrado muchas mejoras en el control de glucosa de las personas con diabetes tipo 1. Es indicado para personas con diabetes tipo 1 y en los últimos años, dado que se ha mostrado digamos, todos los beneficios que tiene usar este tipo de sistema en diabetes tipo 1, entonces ahora se está un poco también indicando para personas que tienen diabetes tipo 2 y que ya son insulinodependientes. Entonces, hay dos tipos de sistemas de inyección automática de insulina. El uno es un sistema híbrido. En este sistema híbrido, entonces hay tres elementos básicamente que debe tener el sistema, los elementos básicos que los muestro aquí, no sé si están viendo mi pointer. En esta imagen, este es el sistema que desarrollamos aquí en OHSU, en mi laboratorio. Entonces tiene tres elementos básicos, que el primer elemento es el sensor de glucosa, que es un sensor de monitoreo continuo de glucosa que entrega medidas eh, de glucosa estimadas en la sangre, porque en realidad el sensor mide la glucosa es en el tejido, en el interstitial, pero estima cuál es la glucosa en la sangre y entrega mediciones cada 5 minutos.
El segundo elemento es una bomba de insulina. En nuestro sistema en este momento usa una bomba Omnipod, que es de la empresa Insulet, y un teléfono celular, que es donde nosotros ponemos el control, el algoritmo de control, que es el que se encarga básicamente. Si podemos pensar en que queremos controlar la glucosa, digamos, es nuestro target de control, lo podemos observar a través del el CGM, o el monitor continuo de glucosa, y luego el algoritmo de control hace una planificación de cuál es la inyección óptima de insulina cada 5 minutos para lograr que la glucosa se mantenga en un valor que nosotros lo llamamos target, que es un valor entre eh, 70 miligramos por decilitro y 180 miligramos por decilitro. Normalmente los targets que se manejan para estos sistemas de inyección automática de insulina están entre 100 y 120, y básicamente este target se maneja para tratar de que las personas con diabetes tipo 1 tengan eh, unos niveles de glucosa dentro de un rango parecido a los de una persona que no tiene diabetes. El, esta interfase que se ve aquí es una interfase de monitoreo remoto en la que los endocrinólogos pueden estar monitoreando cuando hacemos estudios clínicos qué está pasando con el paciente. Entonces, se puede ver que aquí aparecen todas las mediciones de glucosa, aparecen las mediciones de cuánta insulina tiene la persona disponible en el cuerpo para usar, si la persona ha hecho o no ejercicio. Entonces se ve a través de la representación de la actividad física, que se mide usando relojes inteligentes, por ejemplo el Apple Watch o ese Polar, que utilizamos en este estudio clínico específicamente. Hay dos tipos de sistemas. El uno es un sistema híbrido, y básicamente este sistema híbrido solamente automatiza la inyección de insulina basal. ¿Y cómo lo hace? Cuando el sensor detecta que la glucosa está subiendo, inyecta más insulina basal, y cuando está bajando, reduce la inyección de insulina, pero trata de mantener, digamos, una insulina en el background de la persona para que siempre la persona tenga insulina en el sistema. Sin embargo, estos sistemas híbridos necesitan que el usuario le indique al sistema cuándo va a comer para poderle inyectar el bolo asociado pues con esa comida, de forma tal que una cantidad mayor de insulina diferente a la insulina basal es necesaria para poder contrarrestar, digamos, eh, la, el incremento en la glucosa debido a la absorción de carbohidratos y otros macronutrientes. En general, en diabetes tipo 1, el macronutriente que se utiliza para hacer todos los cálculos es solamente los carbohidratos para hacer los cálculos de insulina. Entonces aquí el usuario todavía cada que va a comer necesita indicarle al sistema que va a comer, y además necesita decirle cuánto va a comer para que el sistema pueda hacer los cálculos de cuánta insulina le va a inyectar en esa comida. Lo ideal digamos, para esa comida, lo ideal es que la persona le anuncie al sistema híbrido un poco antes de cuándo va a comer, por, digamos, los retrasos que hay en la cinemática de la insulina. La insulina se inyecta, pero toma un tiempo para estar disponible en la sangre y poder, digamos, actuar para, para metabolizar la glucosa. Entonces, la rata de aparición de glucosa en la sangre es más rápida que la cinemática de la insulina. Entonces, por eso, la idea es que el usuario diga antes de qué va a comer y cuánto va a comer para hacer ese cálculo. También el usuario debe indicar cuándo va a hacer ejercicio,
porque la actividad física, particularmente la actividad aeróbica, hace que, que haya una sensibilidad a la insulina mayor y también los músculos están absorbiendo más glucosa, entonces se presentan caídas de glucosa eh, que tienen que ver realmente con el ejercicio. Entonces los sistemas deben estar preparados de alguna forma para, por ejemplo, disminuir la cantidad de insulina eh, que le está inyectando a la persona para prevenir que tenga eventos de hipoglicemia. El segundo tipo de inyección automática de insulina es a través de sistemas que nosotros llamamos sistemas completamente automatizados o sistemas de ciclo cerrado completamente automatizados, y la diferencia básicamente entre los dos es que aquí en este segundo ya no está el usuario. Entonces, ¿qué se requiere para tener un sistema completamente automatizado? Que el sistema solito pueda manejar las comidas sin que el usuario le tenga que indicar al sistema que va a comer, tal como una persona normal, digamos, lo haría si no tiene que tomarse otro tipo de medicamentos por otras razones. Y también que el sistema se dé cuenta automáticamente que la persona está haciendo ejercicio y entonces pueda modular la inyección de insulina. Todo esto usando sensores que están disponibles, por ejemplo, en el reloj o desde el sensor de glucosa, sin necesidad de que el usuario tenga que hacerle ninguna anotación al sistema. Digamos, en términos generales, ¿cómo funciona esto? El usuario o el médico decide cuál va a ser el target de la glucosa, donde el sistema va a tratar de mantener la glucosa del paciente. Hay un algoritmo de optimización que es el que se encarga de decir cuánta insulina va a inyectar cada 5 minutos, y hay un modelo que trata de hacer como una réplica de cómo la persona responde a las inyecciones de insulina, a la comida, etcétera. Entonces, así a grandes rasgos, lo que hace el sistema es eh, lee la insulina, utiliza este modelo para predecir qué va a pasar en las siguientes 3 horas y luego usa este optimizador para saber cuál es el mejor plan para inyectar la insulina cada 5 minutos. Lo interesante de esto es que lo hace de una forma que se llama resetting horizon, de forma tal que cuando él hace una predicción en este preciso momento, hay una predicción a 3 horas, pero él repite, el sistema repite la predicción cada 5 minutos utilizando nuevas medidas de glucosa que le llegan, entonces puede de alguna forma cambiar de idea dependiendo de lo que había pensado en los 5 minutos anteriores. Entonces, toma decisiones cada 5 minutos, pero basada en predicciones de lo que va a pasar con la glucosa en las próximas horas. Desafortunadamente, predecir que una persona va a comer es complicado, entonces lo que hacemos es tratar de identificar que la persona comió lo más rápido posible para inyectar la insulina eh, que está asociada con esa comida. Y para eso utilizamos un algoritmo de inteligencia artificial, que es una red neuronal que detecta una comida más o menos entre 20 y 25 minutos después de que la persona empezó a comer, y la detecta usando cambios en, en la glucosa que se mide con el sensor continuo de glucosa. Y entonces inyecta cuál es la cantidad óptima de insulina para cubrir esa comida y que pues la excursión de glucosa no sea tan grande. Hay otros algoritmos que nos sirven, por ejemplo, para prevenir hipoglicemia, en los cuales el algoritmo está siempre pendiente de la historia de la glucosa y predice qué va a pasar en la próxima hora en términos de eh,
de hipoglicemia, si era un evento de hipoglicemia o no. Y entonces este algoritmo también se usa como una capa de seguridad dentro del páncreas artificial. Y el último algoritmo es un algoritmo para predecir el riesgo de que va a haber hipoglicemia, pero asociada con la actividad física. El primer algoritmo es un algoritmo desde el punto de vista de lo que hace, sencillo. Es una red neuronal que se llama LSTM o Short Term Glucose Forecasting using memoria de largo eh, y corto periodo y predice qué va a pasar en los próximos 30 minutos. ¿Qué hace el algoritmo con esa información? Evalúa cada 5 minutos si en los próximos 30 minutos va a haber un evento de hipoglicemia y entonces lo que hace es que si la glucosa en el tiempo de predicción, en este preciso momento, está entre 70 y 140 miligramos por decilitro y se predice que va a estar en un valor menor que 90 miligramos por decilitro, no importa lo que esté pensando el optimizador en términos de qué insulina debe inyectar, el sistema para la inyección de insulina por un momento. La insulina vuelve a inyectarse y el optimizador pasa a tener control del sistema nuevamente cuando la glucosa está por encima de 70 miligramos por decilitro, y también la predicción del algoritmo para los siguientes 30 minutos es que va a estar por encima de 120 miligramos por decilitro. Entonces, en ese momento se resume la inyección de insulina y el optimizador que les había mostrado en el slide anterior vuelve a tomar control del sistema. Estas consideraciones, pues, son las consideraciones centrales, pero hay otras consideraciones, por ejemplo, que independientemente de la predicción del sistema, es importante tener en cuenta que debe haber un periodo máximo en el que se puede suspender la insulina a una persona que tiene diabetes tipo 1. Entonces, esa condición es que no debe haber ninguna ventana de tiempo de más de 150 minutos en que la persona no está recibiendo insulina. El siguiente algoritmo que les quiero mencionar es el algoritmo para manejar las comidas, es decir, cómo hacemos que una persona con diabetes tipo 1 que utiliza este sistema de páncreas artificial no tenga que avisarle al sistema que va a comer. Entonces, ha habido varios algoritmos, diferentes grupos están trabajando en este sentido. Lo ideal, como les decía, es que la persona le avise al sistema antes de comer cuánto va a comer, que es lo que llamamos carbohydrate counting y timely meal insulin dosing. Algunos trabajos, por ejemplo, han intentado simplificar carbohydrate counting y entonces básicamente solo le piden a la persona que diga si va a comer una comida que tiene bajo, mediano o gran cantidad de carbohidratos. Y con eso hacen los cálculos de la insulina personalizada para esa persona. Entonces todavía se necesita que la persona al menos diga de una forma simplificada qué va a comer y cuándo va a comer. Otros sistemas, por ejemplo, el sistema de Medtronic, que salió el año pasado, lee la glucosa y calcula las derivadas de la glucosa o como las diferencias entre cada 5 minutos, la primera diferencia y luego la segunda diferencia, y cuando hay una subida de la glucosa que es muy rápida, digamos un sharp glucose rise, entonces el sistema asume que la persona está comiendo e inyecta una corrección de insulina para tratar de que la persona no tenga una glucosa elevada después de comer. Pero en realidad eh, simplemente asume porque esa es una de las formas como se manifiesta, digamos, la comida en la data que tenemos del sensor de glucosa continua. Nuestro grupo, entonces, lo que hace es utilizar no solo los datos del CGM, del sistema de medición de glucosa, sino que utilizamos también otra variable que se llama la insulina on board, y también el contexto
Entonces, en este contexto se incluye, por ejemplo, la hora del día. Entonces, nosotros tenemos distribuciones que hemos observado en muchas personas en Estados Unidos, más o menos a qué horas comen las personas, cuánto comen en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y entonces esto tendría que ajustarse a la población en la que se esté usando el sistema. Por ejemplo, en Colombia nosotros comemos, la comida más grande es la del almuerzo. La mayoría de las, bueno, la mayoría de las personas. Aquí en Estados Unidos la comida más grande es la de la cena. Entonces, ese algoritmo está entrenado con esas distribuciones de a qué horas las personas están comiendo y cuánto comen con, digamos, con la data que hemos recolectado aquí, pero tendría que ajustarse o reentrenarse para otro tipo de poblaciones. Pero básicamente lo que logramos con esto es que el paciente no nos tenga que decir, o el usuario del sistema no nos tenga que decir que va a comer, pero eso tiene un costo y es que nosotros no estamos haciendo una predicción de la comida, sino una detección de la comida. Y esa detección toma aproximadamente 25 minutos para ser eh, reliable, para que sea pues creíble. Hay otros algoritmos, otros grupos que tienen, digamos, otro approach para hacer esta detección y, por ejemplo, usan eh, sensores de movimiento en los relojes inteligentes. Entonces, cuando la persona está comiendo, tiene un movimiento repetitivo que puede indicar que está comiendo, el sistema entonces asume que la persona está comiendo y toma decisiones. Este tipo de sistemas se han probado en estudios clínicos pequeños y funcionan, tienen, digamos, una sensibilidad alta, pero también tienen muchos falsos positivos. Entonces, hasta ahora, este sistema requiere que el usuario al menos confirme que está comiendo. Y hay otros algoritmos que tratan de hacer anticipación de la comida. Es decir, aprenden los patrones de cómo una persona come personalizados y entonces cuando el sistema encuentra, digamos, esta persona come aproximadamente el desayuno a las 10 de la mañana. Entonces lo que empieza a hacer el sistema a las 9:30 es empezar a ponerle más insulina de la insulina basal, preparando a la persona para una comida eh, que va a suceder en la próxima media hora. Entonces también han habido estudios clínicos en este sentido. Entonces les estaba mostrando un poquito como todos los proyectos que hay en ese sentido para automatizar el manejo de las comidas en el páncreas artificial. El primero requiriendo el usuario todavía. Algunos ya no requieren tanto al usuario, pero tienen un retardo porque, eh, digamos, se demora el CGM en presentar esta subida que es característica de la ingestión de la comida para poder detectar que se ha presentado una comida. Y este último, pues anticipa la comida. Entonces empieza a inyectar insulina. ¿Qué problema tiene? Que si la persona no come, entonces tiene el riesgo de que pueda tener una hipoglicemia. Entonces hay que manejar pues como el beneficio, riesgo, beneficio en el uso de estos sistemas. Están todos. eh, Les voy a mostrar entonces los resultados del estudio que nosotros hicimos enfocados en cómo respondían los dos tipos de sistemas. Probamos un sistema híbrido, pero en el sistema híbrido, sin el algoritmo que detectaba las comidas, igual el usuario no le indicaba al sistema que iba a comer y el otro sistema es el sistema que tiene el algoritmo de inteligencia artificial que detecta la comida y además de detectar la comida también eh, estima cuál, cuántos, digamos, el contenido de carbohidratos de dicha comida. O sea, elimina por completo la participación del usuario para manejar las comidas. Eh,
nosotros, mientras hicimos el estudio aquí en la clínica, eh, teníamos en la app del celular una indicación de, de si el usuario había comido o no, y el investigador o el endocrinólogo podía cambiar el bolo que el sistema calculaba automáticamente si creía que el sistema estaba recomendando algo que no era seguro. Todo eso lo teníamos que hacer porque era, digamos, el primer estudio y la FDA nos pedía tener como estos puntos de seguridad para revisar. Eh, de forma interesante, el investigador o el usuario no tuvieron que cambiar eh, los bolos de insulina recomendados por el sistema por más de 0,3 unidades de insulina. O sea que el sistema estaba actuando, digamos, dentro del rango de lo correcto. Y además, normalmente lo que pasaba era que el usuario quería ponerse un poquito más insulina que la que el sistema le estaba recomendando, o sea que el sistema estaba actuando, digamos, de forma conservadora. Nosotros publicamos este artículo en Nature Digital Medicine, reportando la sensitividad, los falsos positivos del sistema y el tiempo de detección que nosotros encontramos. Algo para resaltar aquí es que todas esas, el training de este algoritmo se hizo utilizando data que nosotros simulamos con gemelos digitales, y los resultados que obtuvimos con los gemelos digitales fue muy parecido a lo que obtuvimos en el estudio clínico, validando pues de esa forma que estos estudios preclínicos que se hacen con data de gemelos digitales es aceptable para probar el sistema, porque en realidad cuando el estudio clínico se hace en personas, se obtienen resultados similares. Estas son las trazas de glucosa. Digamos, lo que nosotros encontramos fue eh, el algoritmo eh, volvía a llevar, en negro tenemos el Robust Artificial Pancreas, que es el que tiene el algoritmo de detección de comida y estimación de cantidad de carbohidratos. Lo ideal es que una persona después de 4 horas de que come tenga su glucosa nuevamente donde empezó. Entonces, como podemos observar aquí, en las 2 primeras horas no se ve tanta diferencia entre los dos sistemas. El MPC, el azulito es el que no tiene el algoritmo, el negrito es el que sí lo tiene. No se ve tanta diferencia, pero el algoritmo sí ayuda a que la persona vuelva a estar en el nivel donde empezó a comer después de las 4 horas, es que el periodo después de la comida más o menos que normalmente analizamos. Y desde el punto de vista de la insulina, esto es la inyección de insulina. Ambos sistemas, cuando ven que hay un cambio positivo en la glucosa, inyectan más insulina, pero el sistema eh, robusto con el algoritmo inyecta la insulina más rápido y también inyecta más insulina. Los resultados de este estudio, básicamente, pudimos reducir el tiempo en hiperglicemia mayor de 180 miligramos por decilitro, eh, más o menos en el 11% durante el periodo de 4 horas después de la comida, y no tuvimos ninguna diferencia en términos de hipoglicemia. El siguiente problema que tienen los eh, páncreas artificiales es con el ejercicio. Entonces nosotros también trabajamos en hacer que las personas no nos tengan que decir que van a hacer ejercicio, sino que hagan ejercicio, porque además es muy bueno. Pero entonces el algoritmo se encarga de estar revisando si la persona está haciendo ejercicio, qué tipo de ejercicio, y tomar decisiones en cómo manejar la insulina. Entonces artículo describe un estudio clínico que hicimos comparando dos algoritmos. Un algoritmo necesitaba que el usuario
confirmara que estaba haciendo ejercicio y el otro simplemente iba tomando decisiones basado en cómo se iba comportando el heart rate de la persona. Este está publicado en Lancet Digital Health el año pasado, y estos son básicamente como los resultados. En este estudio clínico comparamos este primer panel de la izquierda, es el sistema que requiere feedback del usuario. Usted está haciendo ejercicio, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que su heart rate, que lo usamos para calcular los METs, excede un threshold y entonces tomamos decisiones. El algoritmo de la derecha es el mismo algoritmo que utilizamos con las comidas, pero esta vez estábamos simplemente validando el periodo después del ejercicio. Y como pueden observar, cuando las personas están haciendo actividades de la vida diaria que les suben el heart rate, el algoritmo también reacciona. Sin embargo, este algoritmo no reacciona porque no se excede el threshold de los MEPs para decir que la persona está haciendo actividad física. Entonces, ¿qué hace el algoritmo cuando detecta actividad física? Básicamente, reduce la cantidad de insulina que inyecta. Esta gráfica aquí de la mitad es la insulina y la gráfica de arriba es la glucosa. Reduce, y la última es como los METs, los ejercicios. Lo que hace el algoritmo es reducir eh, la cantidad de insulina que inyecta para prevenir hipoglicemia. Eh, en general, los ejercicios aeróbicos causan esa caída pues, de la glucosa de forma algunas veces muy abrupta. Y hacer ejercicio cuando se tiene insulina disponible en el cuerpo, digamos, un factor de riesgo para presentar hipoglucemia durante el ejercicio o después del ejercicio. Entonces, aquí básicamente estábamos probando que los dos algoritmos fueran seguros, que pudieran mantener un buen control de glucosa, digamos, dentro del tiempo en rango entre 70 y 180, pero que no fueran a tener, no fueran a provocar ah, hipoglicemia. Como se puede ver aquí, durante el tiempo de ejercicio se observa claramente la caída de glucosa aquí debido al ejercicio. Aquí no es muy evidente y como se hizo, digamos, se paró la inyección de insulina, podemos ver comparado con este otro sistema que aquí la glucosa se sube un poquito, mientras que en este tiende a bajar porque pues eh, se tiene inyección constante de insulina. El último algoritmo que les iba a mostrar es este algoritmo que tenemos aquí, básicamente está reaccionando a la actividad física. Este algoritmo lo que hace es predecir qué va a pasar en las 24 horas después de que se empieza la actividad física. ¿Y para qué nos sirve? Porque nosotros encontramos, esta gráfica muestra el riesgo de hipoglicemia eh, desde el momento en que se empezó la actividad física hasta 24 horas después. Lo que nosotros encontramos es que hay un pico alto de riesgo de hipoglicemia en la hora siguiente a cuando se empieza la actividad física. Pero también hay otro pico que no es menos importante, más o menos entre 5 y 10 horas. Entonces, hay una oportunidad, una ventana de oportunidad también para modular la inyección de insulina basada en estas predicciones para prevenir hipoglicemia después de 5 horas. Y más importante, cuando esto ocurre, cuando el ejercicio ocurre en las horas de la tarde o cercano a cuando las personas ya se van a acostar,
porque entonces normalmente la actividad física tarde en el día está asociada con un incremento de la probabilidad de hipoglicemia nocturna, entonces el sistema se puede, digamos, de alguna forma ajustar la agresividad con que inyecta insulina por la noche, teniendo en cuenta este perfil de riesgo de hipoglicemia. Aquí esta parte gris está indicando que esta es la noche. Entonces el sistema puede modularse, por ejemplo, 4 horas después de las 10 de la noche, el sistema puede, independientemente de lo que el optimizador esté pensando que es la mejor inyección de insulina, puede modularlo e inyectar un poquito menos porque a esa hora hay un riesgo un poquito mayor de tener hipoglicemia. Para cerrar un poquito como con las conclusiones, eh, nuestro sistema tiene ese algoritmos de inteligencia artificial que informan decisiones del sistema como un todo y que muchas veces eh, le quitan el control, digamos, al optimizador que está haciendo cálculos cada 5 minutos. Entonces, son algoritmos, digamos, que operan en un ambiente tenso porque no se pueden cometer muchos errores, sobre todo errores que tengan que ver con inyectar más insulina de lo que se necesita porque podemos llevar al paciente a una hipoglicemia o dejar de inyectar insulina porque se puede presentar, por ejemplo, DKAs o más diabetes, etc. Entonces, nosotros siempre evaluamos la seguridad. En este estudio, por ejemplo, de las comidas, el algoritmo fue normalmente, tomó decisiones, digamos, seguras y las modificaciones que se tuvieron que hacer, como les había comentado, fueron pequeñitas, aproximadamente 0,35 unidades de insulina en average y siempre fue positivo, es decir, siempre el sistema estaba siendo conservador y los usuarios querían inyectarse o el investigador quería inyectar un poquito más de insulina. Los sistemas automáticos de inyección de insulina pueden integrar data de la actividad física para también tomar decisiones relacionadas con modular la insulina y prevenir hipoglicemia. Nosotros creemos que eh, para mejorar el sistema, eh, se pueden utilizar formulaciones más rápidas de insulina porque digamos, el problema principal por lo que hay que armar todo este sistema de controles por el desfase que hay entre la cinética de la insulina y cómo cambia la glucosa en la sangre. Entonces, probablemente formulaciones más rápidas de insulina pueden ayudar, pero también van a incrementar el riesgo de hipoglicemia. Entonces, también es importante tener estas capas de seguridad, como el algoritmo que para la inyección de insulina cuando la hipoglicemia se predice. Con estos algoritmos podemos, digamos, reducir las interacciones que tienen que tener los usuarios con el sistema, entonces, digamos, la gente puede vivir una vida un poquito más tranquila y tener que tomar menos decisiones relacionadas con su diabetes. Y nosotros, nuestro grupo trabaja en métodos para que ya no, el usuario no necesite confirmar ninguna de las decisiones que toma el modelo. Algunos de estos métodos incluyen, por ejemplo, incluir otras hormonas, por ejemplo, glucagón, y podemos ser más agresivos con la inyección de insulina en las comidas y podemos inyectar glucagón de rescate en caso de que se prediga algún evento de hipoglicemia, digamos, glucagón pues como en microdosis. Y la otra hormona con la que trabajamos es pramlintide, que lo que hace es que retrasa eh, la aparición de la glucosa, retrasa el vacío gástrico. No sé si así nosotros le decimos gastric emptying. Entonces, lo que hace es que la diferencia entre, digamos, el retraso que tiene la insulina en aparecer en la sangre para empezar a actuar, hace match con el retraso que estamos induciendo en la absorción de los carbohidratos, y entonces allí la persona puede tener, digamos, niveles de glucosa más estables. Y eso era lo que tenía para contarles del sistema y estoy
abierta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Clara. Emocionante, muy interesante toda su presentación y en lo que están trabajando. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat o levante la mano y con mucho gusto le damos. Por mi parte, doctora Clara, quisiera saber si esta información que recolecta cada uno de los dispositivos alimenta una base de datos para que los sistemas del individuo sean más eficaces y más precisos en el pronóstico de la glucosa, o sea, hace un feedback para aprender y ser más preciso. Y si coge la data de todos los pacientes para hacer los ajustes y ser aún más preciso en los diferentes grupos. Sí, hay dos partes. Una parte es que cuando tomamos la data de todos los pacientes, nosotros llamamos a estos modelos modelos de población, modelos poblacionales. Entonces, tenemos estos modelos poblacionales, son modelos grandes. Cuando los ponemos en la aplicación, en el celular, entonces la data de cada persona se usa para ajustar los modelos poblacionales y hacerlos más cercanos, digamos, a las respuestas de cada persona. Entonces, la respuesta es sí, y eso es una eh, de las ventajas de utilizar aprendizaje de máquina o inteligencia artificial, es que hacer estos ajustes es muy sencillo, muchísimo más fácil que, que hacer ajustes de modelos matemáticos basados, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales. Entonces, el proceso que nosotros utilizamos, por ejemplo, en redes neuronales se llama backpropagation, que es el modelo hizo una predicción, pero después yo obtengo la data y me doy cuenta de mi error. Entonces me devuelvo y ajusto los pesos de la red neuronal para que esto se parezca más eh, a lo que el usuario está experimentando. Y de esa forma vamos ajustando los modelos para que sean más precisos y más personalizados y tomen decisiones, digamos, el sistema pueda tomar decisiones que sean más beneficiosas para cada uno de los usuarios, que por cierto son muy diferentes y por cierto, eh, incluso la misma persona con condiciones de laboratorio más o menos parecidas, por ejemplo, responde diferente a la misma actividad física. Entonces nosotros tratamos de encontrar es más o menos un balance entre qué es lo seguro y qué tanto ajustamos los modelos para que empiecen a parecerse más al dueño del sistema, digamos, al usuario del sistema. Nick, si hay preguntas en las otras redes, me avisas. Doctora Clara, en estos estudios, ¿qué grupos poblacionales han utilizado? ¿Adultos, ya diabéticos de mucho tiempo? ¿O cómo han escogido los pacientes y a cuánto tiempo ha sido el seguimiento en la utilización de estos dispositivos? En nuestro laboratorio, hasta el momento, solamente hemos trabajado con adultos, desde 18 años hasta personas que han tenido diabetes por 30, 40 años. Y en el laboratorio hacemos normalmente estudios eh, que son estudios controlados. Por ejemplo, los dos que les mostré, porque nosotros queremos responder exactamente una pregunta, eso es un tipo de estudio. Y otros estudios que son estudios como en condiciones de vida libres, nosotros lo llamamos free living conditions. Y en esos estudios son estudios más largos, para los cuales nosotros, por ejemplo, dejamos que la persona use el sistema entre un mes o 2 meses, y ya hay estudios que se hacen porque nosotros como laboratorio, digamos, no podemos hacer estudios como tal pivotales, es decir, la FDA nos deja hacer cierto tipo de estudios desde la academia, pero digamos en conjunto con empresas que tienen sistemas que están aprobados por la FDA, se han hecho estudios largos de varios años, y estos estudios son los que han mostrado, por ejemplo, que las personas que utilizan los sistemas de inyección automática de insulina tienen muchísimo más tiempo en rango, por ejemplo, que los que usan eh,
inyecciones, múltiples inyecciones diarias. El doctor Gómez, miembro de la Junta, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo Bienvenido. quisiera, ¿si me están oyendo? Sí, doctor. Primero quiero felicitarla. eh, Muy interesante. Yo tengo un sesgo muy dramático y es que mi esposa es endocrinóloga pediátrica, entonces trabaja con diabéticos tipo 1 y se supone que sabe mucho de eso. Entonces, lo que yo veo con esto es que el control glicémico se acerca a lo que sucede en la realidad de la vida de una persona normal, y es que el control glicémico es en real time, en tiempo real, ¿sí? Y Exacto. precisamente una de mis especialidades es cirugía vascular. Lo que mata al diabético es el daño vascular. En este momento, la hiperglicemia o el coma o la hipoglicemia en general no mata al diabético, pero lo mata la enfermedad vascular. Y lo que hace que la enfermedad vascular se retrase es el control glicémico más estricto. Entonces, esto permite un control glicémico más estricto y en la medida en que eso suceda, el daño vascular, no importa dónde, en el corazón, en las piernas, en el riñón, en el cerebro, es mucho menor porque el control glicémico es mejor. Entonces, es interesantísimo y quería felicitarla y darle las gracias porque esta charla es muy, muy interesante, puntualmente para mí. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias por haberme invitado. Pues cuando el doctor Luna me invitó, yo decía, pero es que yo no sé nada de trasplantes, ¿cómo esto? Entonces me dijo, bueno, es que este tipo de sistemas podrían, digamos, servir para una persona que necesita un trasplante, digamos, una solución temporal, pero también todo el tema de control glicémico para otras condiciones. Entonces les agradezco que me hayan escuchado, digamos, con tanto interés, porque al principio en realidad yo no podía como que entender muy bien el big picture. Claro, doctora Clara. El doctor Juan Carlos Aldana tiene una pregunta. Nick, creo que está deshabilitado el chat. No han podido hacer las preguntas que quieren hacer. Doctor Eh, Aldana, si quiere abrir el micrófono. sí, doctor, por favor, y también si levanta la mano para poderlo ubicar, para saber qué usuario está usando. J. Ya mi, Aldana. ¿está con J Aldana? Ya lo buscamos, doctor. No. Juan Aldana. Perfecto. Doctor, en este momento ya puede activar su Ah, no, micrófono. que está manejando. La pregunta es, la pregunta que hace el doctor Aldana es si se puede trabajar también amilasa y lipasa como parte de ese páncreas, detección de los niveles. Eh, Como tal, no hay un sensor en ese momento, digamos, que mida directamente ese, digamos, ese analito de alguna forma, pero si, digamos, la presencia está relacionada con alguna información que podamos extraer de la glucosa, podríamos hacer un algoritmo para tratar de estimar eh, ese otro analito de una forma indirecta. Ok. N. López, bienvenido y se presenta porque no sé quién es. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí. Ok, mi nombre es Néstor López Pompey, yo soy médico internista endocrinólogo. En este momento, pues, trabajo hace más o menos unos 10 años en grupos de trasplantes, en manejo de complicaciones tanto metabólicas como óseas del paciente en el pretrasplante, en el paciente durante el trasplante y en el posttrasplante. Y pues también he trabajado en programa que trasplanta riñón-páncreas. Y pues como endocrinólogo pues también manejo diabetes y pues doctora, muchas gracias. Doctora Clara, una excelente charla. Muchas gracias por compartir todo este conocimiento. Nosotros aquí en Colombia
últimamente pues, la evolución de las bombas de insulina ha sido grandísima, o sea, realmente se ha ganado mucho en precisión y en menor riesgo de hipoglucemia. Nosotros hace unos años teníamos las bombas de Minimeds, todas son de Medtronic. Desde hace más o menos unos 14 años no hay bombas Omnipod, solamente Medtronic. Tuvimos la 640G, luego la 670G y en este momento tenemos desde el año anterior la 780G y tenemos un gran número de pacientes con esta bomba, que es un sistema híbrido, pues casi que automático y que permite pues muchas de las cosas que usted acaba de mencionar con los estudios que ha realizado. De pronto la piedra en el zapato, en el talón de Aquiles de todo esto, pienso yo, que pues solamente se administra insulina y que no cumple o no suple la función hormonal completa del páncreas, en particular el glucagón. De pronto se Ujú. me puede decir ahora si de pronto cómo va la investigación en las bombas de administración de o biohormonales, de glucosa y perdón, de insulina y de glucagón. Se ha ganado, ¿en qué se ha ganado? Se ha ganado en precisión, se ha ganado en riesgo de hipoglucemia. Claramente el doctor Gómez dice y es cierto, que lo que mata a los pacientes con diabetes a largo plazo es la enfermedad vascular por falta de control metabólico crónicamente, pero agudamente la hipoglucemia también mata y también pues produce miedo a los pacientes y pues deteriora la calidad de vida de una forma importante. Entonces, la otra cosa importante por la cual pues nos manejamos bombas de insulina, pero aún hay pacientes que aún con bombas de insulina eh, tienen hipoglucemia y tienen excursiones de glucemia elevadas, básicamente por lo que usted nos contó, y es el gap que existe entre la acción de la insulina, porque es una insulina que se administra de forma intersticial, y entonces hay un cierto retraso en el pico, pero obviamente en el vaciamiento gástrico, pues hay como un gap que ahí de pronto nos puede ayudar un poco. Pero también hay una variabilidad individual en la resistencia a la insulina, por ejemplo. Entonces, que a veces son cosas que a veces no son tan fáciles de salvar en algunos pacientes. Yo qué pienso del manejo, por ejemplo, en Colombia, de que tenemos pacientes con bomba, diabéticos tipo 1 con bombas de 780G, y es que se ha ganado en menor riesgo de hipoglucemia, en mejores metas de hemoglobina glicada y de control glucémico minuto a minuto. Como bien usted lo dijo, pues esto se ensa cada 5 minutos y es un algoritmo predictivo inteligente y pienso que eso pues obviamente va a avanzar más, pero todavía hay un gap de pacientes que de pronto o sea, que aún presentan hiper e hipoglucemias. Muchas gracias, doctora. De acuerdo. Nosotros en este momento estamos haciendo un estudio de pacientes que nosotros le llamamos de alto riesgo por esto, porque tienen sistemas híbridos y todavía no cumplen, digamos, los targets. Una de las, digamos, de lo que hemos aprendido de la data es que estos pacientes eh, hacen la inyección de insulina de las comidas un poquito tarde y nosotros encontramos que inyectarse la insulina que ya tiene ese retraso, tarde después de empezar a comer, pues tiene un efecto eh, en la expulsión de glucosa después de las comidas, que es la excursión como más grande que se presenta eh, durante el día, pues por eventos eh, que uno podría controlar, porque también el estrés, por ejemplo, eleva la glucosa. Entonces estamos haciendo un estudio con esos pacientes para encontrar, a ver si inyectando la insulina automáticamente con las comidas mejora o si tenemos que mejorar nuestros modelos en términos de la sensibilidad a la insulina, porque este algoritmo pues tiene unos parámetros y nosotros sabemos que los parámetros de sensibilidad de la insulina son básicamente los que en nuestro modelo separan a una persona de otra. Entonces, ¿cómo podemos mejorar los modelos para personalizarlo en términos de la sensibilidad a la insulina, que de hecho cambia, digamos, durante el día?
por la mañana hay una sensibilidad diferente por la noche, etcétera. Entonces, ¿cómo cambiar la sensibilidad a la insulina para ver si esto nos ayuda a mejorar el control glucémico de estas personas? La otra pregunta fue acerca de las bombas, como para las bombas que tienen como dual chamber para poner dos medicamentos. Hay avances en ese sentido. Nosotros aquí en el laboratorio trabajamos con una empresa que se llama SFC Fluidics y ellos están desarrollando una bomba en la que se puede poner insulina y glucagón simultáneamente para poder hacer, digamos, control con estas dos hormonas. Y la tercera respuesta, digamos, yo me fui como de atrás para adelante sobre el tema de que esto en realidad no es el artificial pancreas y por eso técnicamente, digamos, nosotros nos gusta más llamarlo sistema AID, Automated Insulin Delivery, porque este sistema inyectando solamente insulina, solamente está cumpliendo con una de las, digamos, funciones del páncreas, que es la más afectada en diabetes tipo 1, pero el solo hecho de tener ese desbalance en la producción de insulina hace que las otras hormonas tampoco, digamos, funcionen adecuadamente. Entonces hay cambio en la respuesta, por ejemplo, del glucagón en las personas con diabetes. Eh, pero digamos que el glucagón es como la segunda hormona que yo creo que viene, digamos, en camino en términos de investigación. Y la tercera que viene en camino es pramlintide, que es una hormona para retrasar el vaciamiento gástrico. Entonces vamos hacia allá, digamos, ponerle más hormonas. A lo mejor la gente va a tener que utilizar dos bombas por algún tiempo, hasta que alguna empresa digamos, se idee la forma en términos de microfluídica, de manejar tres bombas de forma segura con tres diferentes medicamentos. Por ejemplo, nosotros entendemos que inyectar glucagón e insulina, las agujas tienen una separación específica, pero ya con pramlintide se necesita una separación más grande, entonces pues el diseño del dispositivo tiene que cambiar o los inyectores tienen que estar externos, pues todavía hay mucho research que se está tratando de hacer hacia allá, pero yo estoy de acuerdo en que además de que si se pudieran tener insulinas más rápidas, otras hormonas también deben incluirse para que la persona pueda tener un control glucémico, digamos, más cercano al de una persona normal. Doctora Clara, muchísimas gracias. Y nuevamente gracias por esa excelente conferencia. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, está levantando la mano W. Godoy. No, perdón. Muchas gracias, doctor Godoy, por sus comentarios. No sé, Nick, si hay alguien más. No, Eh, señor. bueno, doctora Clara, le repito, fue un placer y es muy emocionante ver a algún colombiano en la punta de la lanza en la investigación a nivel global. Le reitero mis agradecimientos como presidente de Acto y seguramente vamos a seguir llamándola a que nos cuente en qué va toda esa investigación enorme que están haciendo. Muchísimas gracias por la invitación, un placer compartido con ustedes. Bueno, hasta luego y Esté muy muchas bien, gracias a los presentes. gracias, chao. Gracias.